Ahora sí. Bendiciones, amados hermanos, quien les habla, pastora Roxana Jopia de Iglesia Herederos del Reino, junto a mí. Buenos días, muy buenos días en este domingo 20 de diciembre. Ya se nos fue el año en realidad. Estamos ya a borde de 10 días más, 11 días más de festejar un año más de término y empezar un nuevo. Así que les deseamos que en estos pocos días su vida sea edificada, bendecida y con propósito. Así que les mando un saludo de acá de Antofagasta, el pastor Vladimir, junto a mi esposa. Queremos darte una palabra de ánimo, de fortaleza y así poder cumplir nuestro rol de ministrar las vidas de muchos. Queremos saludar a nuestra hermana Orianita, que está ahí. Bendiciones, Orianita, qué gusto verte conectada. Que la paz de Dios sea sobre tu vida y sobre tus hijos. Y glorificamos al Señor por cada uno de ustedes, por su familia, porque hemos visto cómo la mano de Dios ha sido maravillosamente gloriosa en todos ustedes. Así que queremos bendecirte, hermana Orianita, y también a todos los hermanos que nos están mirando en estos momentos. Queremos edificar tu vida, declarar que Jesucristo Nazaret reina, que Él es el Señor, que Él es el que gobierna, que Él es tu fuerza, Él es tu escudo, Él es tu galardón, es el que levanta tu cabeza y te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, con su diestra salvadora. Y en esta mañana queremos declarar que lo mejor del Señor está en tu vida. Queremos declarar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queremos declarar en este día y todos los días de nuestra vida que este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él, porque el motivo de nuestro gozo y alegría es en Él. Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestra redención. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó en la cruz del Calvario tu salvación, tu sanidad, tu liberación. Todo fue consumado en la cruz. Él dijo, consumado es. Y queremos declarar que está lo mejor por venir para tu vida en estos días. Así que te bendecimos y queremos comenzar con una oración. Vamos a pedir a nuestro pastor Amén. que ore al Señor para que la presencia del Espíritu nos hable, nos ministre en esta mañana. Amado Padre, quiero darte las gracias, como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana tus misericordias. Doy gracias porque en este día podemos abrir nuestros ojos, podemos levantarnos, Señor, pero por sobre todas las cosas que tú nos has dado vida, esa vida espiritual, esa vida que necesitamos cultivar y crecer, Padre. Yo bendigo a cada hermano, Señor, que está viendo este video, los que van a ver y que quizás aquellos que van a escuchar. Padre, yo te pido que tú nos des la gracia de poder hablar conforme a tu corazón, conforme a lo que tú nos has puesto en nuestro espíritu, Señor, y ministrar la vida de todos aquellos que pongan atención con el deseo de aprender más de ti, Señor. Úsanos, somos vasos de barro en tu mano, Señor, y este tesoro lo llevamos, Señor, dentro de nosotros, que eres tú, Señor. Te la pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, el título de esta enseñanza se llama La dulzura de la cruz, que para muchos dice que terrible la cruz, pero en realidad hay escondido una dulzura. Y nos basamos en un versículo en la palabra, que yo en este momento se lo voy a compartir, que aparece en Éxodo. De la amargura a la dulzura. Y esto está basado en Éxodo 15, del 22 al 26. Y vamos a leer ese versículo de la palabra. Voy a invitar a mi esposito, a ver, vamos a leer. Las aguas de Mará. Usted sabe que la palabra Mará significa amargura. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido amargados muchas veces? Y vamos a analizar aquí la escritura. Dice, e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días, imagínense, 3 días, 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Acuérdense de esa palabrita, probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y vieres oído sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.
Aquí podemos analizar, mis amados, hermosos santos del Señor, que hay una situación que ocurre en el pueblo de Israel. Ellos se encontraron con aguas que eran amargosas. ¿Y cuántos en la vida hemos vivido situaciones amargas? La amargura se produce cuando tu necesidad no es resuelta. Porque aquí el pueblo de Israel había estado 3 días sin beber agua. ¿Cuánto es el límite, pastor, de que una persona puede soportar sin beber agua? 3 días. 3 días. Yo no soy Ah, doctor, pero creo que son 3 días. son aproximadamente Tres 3 días, días. porque, bueno, cuando estuvo eh, Pablo en ayuno, estuvo 3 días sin agua y sin comer nada. Y después del tercer día vino la visita de Ananías y ahí le profetizó. Entonces, podemos entender que por la palabra que 3 días podemos estar sin agua, científicamente no sé más allá, pero el agua es algo vital. Pero yo quiero destacar algo, que nosotros a veces leemos la Biblia muy rápidamente. Y imagínense estar caminando en un desierto. Póngase usted ahora a caminar en el desierto de Atacama. 3 días no tenían baño, no tenían cama, no tenían refrigerador, no tenían tele, no tenían ninguna comodidad, absolutamente nada. Solamente estaba el desierto. Usted sabe que el desierto de la noche es con mucho calor Mucho frío y en la después viene el noche. frío en la noche. O sea, había un cambio de temperatura radical en la noche y en la mañana, más el sol que no deja, no hay donde guarecerse. O sea, realmente era algo bien hostil, No era no, fácil. no fue fácil, o sea, no era tampoco que a lo mejor estaban quejando por algo que no tenía que quejarse. Obviamente que usted camine de su casa al lugar más lejos de su ciudad, bajo el sol, sin agua, sin nada. ¿Qué es lo que usted va a querer? Descansar y llegar luego, ¿me entiende? Pero esto fue algo que Dios provocó. Y esto es importante, porque Dios le dio la instrucción, o sea, como a Moisés, que caminara a esa dirección y caminar 3 días en esas condiciones. Cualquiera se molesta, cualquiera se enoja, cualquiera ya no quiere seguir, ¿me entiende? Porque Dios, por eso más abajo dice, y los probó. Entonces, no, no fue fácil caminar. Entonces yo entiendo que en las circunstancias que ellos estaban viviendo, en ese momento, donde no había agua, no había sol, o sea, perdón, no había sombra, no había nada necesario. Imagínense una mujer con hijos, imagínense una mujer dando pecho, imagínense una mujer con enfermedad. Bueno, en ese tiempo no estaban con enfermedad, pero imagínense debilidad, un montón de cosas que a veces uno pasa. O sea, tenían quizás todo el derecho mejor de decir cosas, ¿me entiendes? Y ahí Dios los probó. Ahí, ¿sabes lo que hace las pruebas? Saca lo que está en el fondo De nuestro de nuestro corazón. envase. Ahí, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien o nosotros no somos murmuradores. O si no, los hermanos de allá son murmuradores, pero cuando Dios, por su soberanía, nos somete y nos hace pasar por el desierto 3 días, ¡boom! Sale lo que está dentro. Entonces, toda situación es para probar nuestro corazón. ¿Qué es lo que sale? Y la verdad de las cosas, mis amados, que recuerden siempre esta palabra, la amargura se produce cuando tu necesidad no es resuelta. Siempre hay una necesidad dentro de nosotros. En el caso de aquí podemos ver el caso de Ana. Ana tenía una rival que se llamaba Penina, porque aquí el Cana tenía 2 mujeres. Qué terrible, ¿no? Tenía 2 mujeres y Ana no tenía hijos. La necesidad de ella de tener un hijo le llevó a amargar su vida y a no disfrutar también del amor de su marido, porque él realmente a quien amaba el Cana era a Ana. Pero ella no podía disfrutar de ese amor de su marido por la necesidad. Y muchas veces tú y yo vamos a tener necesidades en nosotros que nos va a impedir poder disfrutar, por decirlo así. Y son necesidades a veces justas, no es que sean Son injustas. necesidades justas porque Ana quería ser madre, porque toda mujer tiene ese diseño de parte del Señor de ser mamá. Entonces Ana aquí sufría, lloraba amargamente. También vemos el pueblo de Israel cómo sufría bajo la tiranía de Egipto, cómo dice que su vida fue reducida a amargura por la servidumbre, nos dice en la Escritura. Vemos a Ezequías también que dice que lloró amargamente porque dice que a mitad de sus días el Señor le dijo, morirás, ordena tu casa porque vas a morir. O sea, él también se amargó, se molestó y dijo, pero ¿por qué, Señor, si yo he hecho lo correcto, lo bueno, lo perfecto, no sé? Y le pidió a Dios más días, ¿no es verdad? Vemos el caso más, como se puede decir, más extremo en el caso de Job. Yo creo que ninguno de nosotros se ha comparado a Job en toda la historia. Yo creo que Dios tenía un buen concepto de Job. Dice que hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la opinión de Dios para con Job. Pero aquí Job vemos que también le fue quitada todo lo que él tenía, todos sus bienes, todos sus hijos, y más encima una enfermedad
dice que era como un cáncer, una sarna maligna, de haber sido un cáncer a la piel o algo, porque el pobre estaba que le dolía, le picaba, llagas. Lo único que no le quitó fue la esposa. La esposa, pero la esposa a lo mejor era como cotera continua. ¿Por qué el diablo no se la habrá quitado? Dice, maldice. Y esta mira, mujer muere. le dijo, maldice Dios Y y muérete. muérete. Ay, le dijo como mujer insensata, has hablado, le dijo. Sí. Bueno, aquí vemos que no sé por qué el diablo no se la quitó, no entendemos por qué, ¿no? Ay, Dios Pero permite, mire, el diablo es un tonto útil. El diablo hace lo que Dios le permite hacer. Y Dios no le permitió al diablo que tocara a su esposa. Porque obviamente de ahí sabía que posteriormente iba a engendrar a otros hijos. Porque acuérdense que en Job, el último capítulo de Job, Dios le devuelve el doble de lo que el diablo le había robado o le había quitado. aquí podemos analizar, mis amados, que, mire, a pesar de todas las pruebas que vivimos, que pasamos, las amarguras que pasamos, ahora vamos a ver la solución. Porque de todas estas personas que ustedes ven, hay un común denominador, el clamor. Y aquí yo quiero basarme en esto, el clamor. Porque Ana le clamó a Dios, pero ya no pidió de acuerdo a su necesidad, sino a la necesidad de Dios. Porque le dijo, si tú me dieres hijo varón, yo te lo entrego y te lo consagro para que sea tu sacerdote para siempre. Era algo que no se podía hacer. Recuerde que el sacerdocio solamente venía por la tribu de Leví. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, Ana hizo algo más allá de lo que decía la ley. Ella, su necesidad la postergó, por decirlo así. Y nosotros, cuando tú postergas tu necesidad y tú pones en primer lugar la necesidad que Dios tiene, Dios te bendice. Porque acá vemos que Ana entregó a su hijo, le dijo, Señor, si tú me dieres hijo varón, yo te lo consagro, te lo entrego para el sacerdocio. Y aquí vemos al primer profeta, o sea, un profeta maravilloso como Samuel, que trajo una bendición tremenda a todo el pueblo. Entonces acá podemos ver cómo el clamor tuyo puede hacer un milagro maravilloso a generaciones. Esa necesidad tuya Dios la puede revertir. Vemos el caso también del pueblo que clamó al Señor, vemos a Ezequías que clamó al Señor, vemos que Job hablaba con Dios, aunque él se había amargado, se había resentido, pero no puso palabra maldiciente hacia Dios. Lo único que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y vemos cómo Dios se le aparece en un torbellino y comienza a hablarle acerca de la creación. ¿Quién eres tú que juzga, que dice si yo fui el que le di la inteligencia, no sé, a los animales? Y él empieza a hablar de la creación. Y aquí vemos cómo Job dice realmente, Señor, me arrepiento en polvo ceniza porque no entendía. Y dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A través de la prueba que tú podamos vivir en nuestras vidas, podemos en el final ver que podemos ver a Dios moviéndose y glorificando su nombre. La amargura, ¿qué es lo que es? Es la desazón de la vida. Y eso afecta al corazón y a la salud. En un versículo en el Salmo 73, uno dice, se desazonó a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. En otra versión, que es la versión Reina Valera, que yo se la voy a leer acá. Miren, vamos a verla. Salmo 73, porque a mí me gusta escudriñar varias versiones en realidad para poder sacar un poquito mejor, masticar mejor la palabra. Lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir Dios a través del autor. Dice, se llenó de amargura mi alma. Aquí el alma se llenó de amargura. Se desazonó la verdad mi corazón, porque usted sabe que el alma está ligada al corazón, a lo íntimo del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Eso se te llena de amargura. ¿Y qué provoca? Y en mi corazón sentía punzada. Aquí puede hablar de infartos cardíacos, puede hablar de problemas ya en la parte física. Y acá dice, y en mis riñones sentía punzada, porque una versión antigua habla de corazón como riñón. Y acá podemos ver que, ¿sabían ustedes? Bueno, yo me empecé a buscar ahí varios estudios científicos de médicos que en realidad la amargura provoca varias enfermedades. Y vemos acá el fin, bueno, si usted empieza a leer el Salmo 73, se va a dar cuenta de una persona que empieza a ver la maldad, empieza a quejarse de que por qué es prosperado el malo, que por qué empieza a ser prosperado y bendecido el malo cuando los hijos de Dios estamos sufriendo, y él empieza a mirar lo negativo. Entonces tú podrás darte cuenta que cuando comienza la amargura a entrar en el corazón, cuando nos centramos en lo negativo, en las cosas
de los desazones de la vida, aquellas cosas que nos molestan, nos inquietan, nos perturban, la necesidad no resuelta. Y aquí podemos darnos cuenta que esas cosas nos afectan el cuerpo. Cuando tú le dejas mucho tiempo esa amargura, lamentablemente vemos que acarrea graves consecuencias. Pero aquí vemos la solución de este salmista que dice que cuando entrando en la presencia del Señor, entrando a tus atrios, entendí el final de ellos. Dice, pero yo me acercaré a Dios, pues para mí es lo mejor. ¿Qué es lo que es lo mejor para tu vida? Acércate a Dios, porque tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. El único refugio, el único que nos va a salvar de toda esa amargura, se llama Jesucristo de Nazaret. Y ahora vamos a analizar médicamente. Esta es una revista que sale en internet que se llama Galenus, que habla acerca de varios informes científicos de médicos que hablan acerca de diferentes problemas, enfermedades en las personas. Y aquí habla del síndrome de la amargura. Y me pareció interesante compartirlo con ustedes porque creo que la amargura también afecta a nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice, muchos de nosotros hemos compartido con una persona amargada. ¿Cuántos de ustedes no conocen una persona amargada? Creo que todos nosotros las conocemos. El problema es que la persona amargada no se da cuenta que está amargada. Ese es el problema. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior. ¿Ve? Se sale de la presencia de Dios, pensando que ha sido tratada injustamente. La amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Y podemos identificar, más abajito dice, que siempre se están criticando, quejándose, siendo enojones, ofensivos, su autoestima es baja, hace sentir mal a los demás. Y la amargura puede transformar el carácter de una persona. Le afecta el alma, le afecta la mente, le afecta el corazón y su comportamiento. Y la amargura refleja a la persona una carga sobre sus hombros dañinas que amenaza el desarrollo emocional a los que le rodean y contamina su ser. Bueno, aquí está empieza a hablar de las características, pero más abajito en este informe, que si alguno lo quiere tener completo, yo lo voy a mandar por el link para que usted lo vea, que cómo afecta el corazón y cómo afecta enfermedades como la diabetes, el lupus, cáncer, problemas del corazón y en fin. Volvamos al pueblo del Señor. ¿Se recuerdan ustedes acá en Éxodo 15 que nos habla que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur? Quizás tú conociste a Jesucristo, te hablaron del Señor, recibiste a Cristo, te bautizaste. Porque recuerden que el Mar Rojo habla de un bautismo. En 1 Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí está hablando que vamos a comparar nuestra vida con la vida como le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto, salieron de la esclavitud de Faraón. Fuiste libre quizás de las drogas, quizás fuiste libre de problemas personales, pecados en tu vida, emocionales. Te bautizaste, el pastor vino, oró por ti, fuiste llevado a las aguas. Pero inmediatamente después, ¿qué pasó? Cuando fueron liberados, hicieron cuenta que ya los egipcios no estaban, ellos danzaron, se alegraron. Si usted comienza a leer en el versículo anterior, acá hay un cántico de María que decía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha hallado a la mar, al caballo y al jinete. Ellos estaban gozosos, felices. ¿Y cuánto de tú y yo no hemos gozado en la iglesia? Hemos saltado, hemos adorado a Dios con todo el corazón, pero luego viene la prueba. Luego viene el caminar. Luego viene el desazón. Ay, llegué a mi casa y mi esposo así con una cara, con 1 metro en su rostro, que estaba molesto, estaba enojado, que no me sale este trabajo, que mi hijo se me enfermó, que tengo este problema, esta situación. Y podemos analizar nuestra vida a través de este versículo en Éxodo 15:20, que acá nos dice, y no encontraron agua. Y a veces el límite de nuestra fe, de nuestra prueba, va a llegar al límite. 3 días sin tomar agua. Quizás he mandado currículum a todas las empresas, ninguno me contrata, he hecho tantas cosas y no pasa nada. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo algo. Porque acá, ¿qué dice? La clave. Y Moisés clamó a Jehová. Y esa es la clave para ti y para mí. Clamar al Señor. Clamar al Dios vivo, al único, al verdadero, al que tiene el poder, al único que es el omnisciente, el todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que con el soplo de su boca dice que
entró espíritu en el hombre. Aquel que le dijo sea la luz y fue ella la luz. Aquel que te dice que no temas que yo estoy contigo. Aquel que tiene el poder de abrir el mar rojo. Aquel que tiene el poder para romper esas murallas de Jericó. Solamente es el Dios único y verdadero. Y acá Moisés clamó a Jehová. Entonces, el primer paso, clamar al Señor. Y luego acá dice, y Jehová le mostró un árbol. Ahora, en ese clamor, Dios le mostró una solución a Moisés y le mostró un árbol. Y esta palabra árbol yo la busqué en el hebreo y en el hebreo significa etz, que significa madero. Porque no creo que Moisés haya agarrado un árbol, lo haya arrancado y lo haya puesto en el agua, no. Aquí estaba hablando de un madero. Seguramente porque usted sabe que las traducciones en las Biblias son diferentes a veces en el original. Entonces acá está hablando de madero. No es específicamente árbol con sus raíces, no, está hablando de madero en el hebreo que es etz. Y madero sale el mismo versículo bíblico en Deuteronomio 21-23, que dice, maldito por Dios es el que es colgado en un madero. ¿Sabía usted que es el mismo versículo que ahí aparece? Entonces, ¿qué nos da a entender esto, estimados hermanos santos del Señor? Que la solución para esa amargura que está en tu corazón es la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo vas a morir a tu ego, a tu yo. Y eso lo descubrió Ana, porque Ana ya no se centró en ella misma, ya no se centró en su depresión, ya no se centró en su necesidad, no se centró en su tristeza. Ella lo que hizo, dijo, Señor, yo te entrego a mi hijo. Es un acto de cruz. El acto de cruz, ¿qué simboliza? El acto de cruz significa negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo les pregunto hoy en día, ¿qué prefieres? ¿Estar en amargura? ¿Estar en un resentimiento? ¿Estar en dolor siempre? ¿O mejor abrazar la cruz de Cristo? ¿Qué piensa usted, pastor? Muchas cosas. Es que, bueno, según tú hablabas, en realidad me venía a la mente que Dios hizo esto con un propósito. A mí me asombra cómo Dios hace las cosas. Dios permitió que de alguna manera ellos caminaran 3 días en el desierto, como recién le acabo de hablar, y no hallaron agua, anduvieron buscando. No es que el pueblo se quedó caminando ahí, que no, anduvieron buscando esos 3 días por todos lados. Y a veces nosotros andamos buscando la solución. Humanamente. Para aquí, para allá, dice, y cuando pensamos que la encontramos, porque aquí, dice, y llegaron a Mará, pero no pudieron beberlo. O sea, venían ya cansados, como dice el buen chileno, choreados. Ya estaban saturados, ya no querían nada, y vieron agua y se alegraron. Llegó la solución. Este sí que el plan de Dios para mi vida, esto sí. Y cuando vieron que el agua era amarga, más se amargaron. Más amarga está. Claro. La solución que buscaba humanamente no nos sirvió. Y ahí es necesario. Y ahí el versículo dice, por eso llamó su nombre María. Y el 24 dice, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? O sea, inmediatamente vino la prueba del corazón. ¿Qué beberemos? ¿Qué beberemos entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este hermano? ¿Qué hacemos con mi papá? ¿Qué hacemos con esta enfermedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí dice, entonces él clamó a Jehová, o sea, lo que hablaba mi esposa. Clamar a Jehová y Dios nos da la respuesta. Muchas veces la respuesta no es algo que sea sobrenatural. A veces Dios lo hace, pero a veces es algo que yo tengo que hacer. La respuesta a veces en mi oración es algo que yo tengo que hacer. Y mientras yo no haga eso, Dios no va a cambiar su respuesta. La respuesta es que yo tengo que hacer algo. ¿Y cuál fue acá? Echar un árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. Bueno, ahí las aguas representan la parte vital de una persona. Nosotros tenemos que estar tomando constantemente agua, pero si lo que yo estoy bebiendo constantemente es amargo, esa agua al final, en vez de provocarme vida me va a provocar amargura. O sea, enfermedad. La fuente que tú estás tomando diariamente es la amargura, es el enojo, el resentimiento, es la ira, es la decepción, es la incredulidad. De la fuente que tú bebas, eso te va a saciar. Y aquí habla que Él endulzó la fuente. Entonces, ¿qué es lo que endulza realmente nuestra vida? Es Cristo. Cristo nos da esa sazón de vivir, la razón de vivir. Le da la dulzura a nuestro vivir en este diario, en este peregrinar. Si Cristo no está endulzando tu vida se hace amargura. Y tenemos que saber dejar que Él lo endulce, dejar que Él entre en tu corazón, dejar que Él te dé esa dulzura de amar, a pesar que a lo mejor estás pasando una situación muy crítica, adversa, a lo mejor te han dejado
tus hijos, te han dejado tu esposo, a lo mejor está pasando necesidad, a lo mejor te has sentido decepcionado de todos, y ahí es necesario que Cristo, que tú dejes que Cristo endulce tu vida, primero, perdonando las circunstancias, perdonando a las personas, no llenando de rencor, porque así tu fuente va a ser endulzada y de ti van a salir ríos de agua lo viva. que dice cuando fue esta mujer al pozo De Jacob, de Jacob, la mujer samaritana. sí, dice, respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba esta agua volverá a tener sed. O sea, la sed es algo normal en nosotros, pero aquí está hablando de la sed espiritual. Todos nosotros, creyente o no creyente, tenemos una sed. ¿De qué? De Dios. Una sed de Dios. Y esta sed de Dios tiene que ser saciada. No podemos vivir en esta vida sin ser saciados. Y acá en el verso 14 de Juan 4 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, todas las necesidades más, porque aquí está hablando del hombre interior, está hablando del hombre exterior. No tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, yo me transformo en una fuente de agua cuando dejo que Cristo reine, que Cristo gobierne, no me amargo, cuando permito que el palo o el madero sea puesto en mi vida, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, mi vida se va a endulzar, mi vida va a tener propósito, sentido, voy a tener un objetivo en mi vida, voy a tener un propósito. Y Dios permitió esto, porque en ese momento, al endulzar eso, Dios llamó la atención también del pueblo y de alguna manera dio a entender que Él podía cambiar toda circunstancia, y porque en el verso 26 dice, y dijo, perdón, el verso 25, cuando Moisés pone el árbol en el agua y las aguas se endulzaron, dice, allí puso estatutos, decretos y allí los probó. O sea, ahí nos da mandamientos, o sea, nos da la ordenanza. Ahí podemos nosotros, mire, nosotros como seres humanos necesitamos que alguien nos llame, que algo nos llame la atención. De hecho, el ser humano siempre anda buscando algo que lo llene. Hay gente que pasa muy metido en las redes sociales, hay gente que hace cosas para llenarse, algo que le llame la atención. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Con esto llamó la atención a su pueblo y pusieron la atención. Dice, y ahí puso estatutos, decretos y allí los probó. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Darnos estatutos, que en este caso puede ser, no te enojes, estatutos, decretos, enseñanza, porque allí nos probó. O sea, después de la problema que tuvieron con el agua amarga, Dios les enseña y se revela algo que ellos no sabían. Miren lo maravilloso que Dios, mire, en el verso 26 dijo, si oyes diligentemente la voz, esto es importante. Aquí Dios, como ya fueron saciados, ya estaban calmados, ya pudieron poner atención, porque una persona que anda con mucha sed o anda en la mano, es difícil que ponga buena atención. Pero ya cuando tu vida se endulza, cuando ya tu vida se aquieta, recién tú puedes poner oído. Dice, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, esto es condicional, y presta su oído a sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, ninguna dolencia, no sé cómo dice su versión. Ninguna enfermedad, dice, vendrá sobre ti. Ninguna enfermedad vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, ¿cómo se reveló? ¿Qué es lo que en el fondo Dios quería? Darle estatutos, decretos, pero también manifestarse como Jehová Rafa o Jehová sanador. Mire, todas las circunstancias nos llevan a que Dios manifieste alguna cualidad de él. En este caso fue hablar de la sanidad. Y miren, está relacionada la amargura con la enfermedad, la amargura y la dulzura con la sanidad. ¿Se da cuenta cómo Dios es tan maravilloso, cómo nos enseña? Mire, y ahí dice algo muy clarito, dice, y allí los probó. ¿Qué es lo que es probar? Es como cuando yo le hago prueba a mis alumnos, ¿cierto? Yo les pasé a ustedes una materia, ahora vamos a probar, vamos a hacer una evaluación. Si aprendieron o no la lección. ¿Y usted qué cree que Dios les enseñó a ellos? A ver, y eso lo podemos ver en Éxodo, antes de la partida del pueblo de Israel, que dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahí hubo un primer paso que es un clamor a Jehová. Y en el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
¿Qué es lo primero que tenemos que entender en la lección que Dios nos quiere enseñar cuando venga el problema, cuando esté Faraón acechándonos? No temer, estar firmes. Estar firmes, ¿qué significa? Mis convicciones, saber si Dios me dijo que me iba a liberar, si Dios dijo que es mi sanador, yo te creo, Señor. Estar firmes y ver la salvación de Dios. O sea, para ver la salvación de Dios, primero, no tener temor, no abrir puerta a la incredulidad, no abrir puerta al temor, estar firmes. Y dice, porque Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Mire, lo que Dios nos quiere enseñar es que Él es nuestro sustento, Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya ahí no era tiempo de clamor. Dice, ¿qué le dijo? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, hay cosas que tú tienes que actuar. Tú tienes que ahora dar los pasos necesarios para actuar conforme a lo que Dios quiere. Y dice, y tú alza tu vara. ¿Qué es lo que es alzar la vara? Es empezar a decretar lo que ya está escrito en la palabra, porque la vara representa autoridad, gobierno. Acuérdense que la vara es como un cetro. Y dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, a esa tormenta tú en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo la enfermedad ahora mismo, reprendo todo malestar en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro la sanidad sobre nuestros hijos, declaro tu sanidad, Señor. Y nosotros hemos visto su gloria y su poder en este tiempo, porque ha sido difícil. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido expuestos a este famoso virus, muchos de nosotros, en diferentes maneras. Pero Dios ha sido fiel, que nos ha guardado hasta el día de hoy. Por eso debemos permanecer firmes, constantes, creyendo en el Señor. Y en el versículo 14 dice, y en el 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio del problema? Glorificarse. Yo me glorificaré, y hasta Dios mismo endureció el Faraón. O sea, hasta Dios mismo endurece al diablo. Hasta Dios mismo hace eso. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para Él glorificarse. Para que le conozcamos como Jehová nuestro sanador, Jehová nuestro libertador, como Jehová Rafa, Jehová nuestro Dios, nuestro sustentador en todas las áreas. El que me prospera, el que me ciñe de nueva fuerza, el que despeja mi camino, el que adiestra mis manos para la batalla. Ese es el Dios que tenemos, amada iglesia del Señor. Por eso que en medio del conflicto, en medio de la situación difícil, ¿qué debemos hacer? Clamar, buscar al Señor con todo nuestro corazón. No permitamos, amados, que la amargura llene nuestro corazón. Y vamos a seguir compartiendo algunos versículos de la amargura a la dulzura. Vamos a ver también aquí que la amargura se produce cuando nosotros abandonamos al Señor. Porque como no buscamos esa fuente de dulzura, ¿qué sucede? El corazón se nos amarga peor. Y aquí nos dice la Escritura en Jeremías 2:19. Dice, tu maldad te castigará. O sea, ni siquiera Dios nos va a castigar, es nuestra propia maldad. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos contra el Señor, si nos gusta tomar, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a enfermar del hígado, nos vamos a enfermar de los riñones, porque todo exceso nos hace daño. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Lo peor que nosotros podemos hacer como cristianos en medio del problema es amargarnos con Dios también. Es lo peor que podemos hacer, porque más amarga se nos vuelve la vida. Por eso dice, cuán malo y cuán amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque sabes que cuando nosotros nos amargamos con Dios y no buscamos a Dios, en realidad estamos siendo tercos, rebeldes, obstinados, soberbios y no tenemos temor a Jehová. Y el problema es que nos vamos a llenar de otros tipos de temores, y esos otros tipos de temores nos va a enfermar y nos puede llevar a la muerte incluso. Estimada iglesia, hermanos, personas que me escuchan, este es el tiempo de buscar a Dios. No dejes para mañana el buscar a Dios. Hoy es el día que Dios te está diciendo, hijo, hija mía, ven a mis brazos, yo quiero amarte, quiero rodearte con mis brazos de amor, porque en esa cruz, que es la que a nosotros nos da la dulzura, es donde Él murió. En una cruz murió para pagar
la expiación de nuestros pecados. Dice que anuló los actas de los decretos que había contra nosotros y quitándolas de en medio despojó a los principados y a las potestades. Él triunfó en la cruz y esa victoria y ese triunfo nos ha dado a nosotros, a los que hemos creído en Él. Por eso no te apartes del Dios vivo y verdadero, del único Dios que creó los cielos, de la tierra, el Dios de la Biblia. Porque muchos tienen su religión, pero yo creo que volvamos al Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar hoy? No ceses de leer su palabra. Y si no la entiendes, pídele al Espíritu de Dios que te ayude a entender. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Quiero conocerte, quiero vivir para ti, quiero que mis ojos te vean en medio de esta tribulación, en medio de esta tristeza. Así que, amada iglesia, volvamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Aquí algo que yo destaco es que lo peligroso de nosotros de volvernos, o sea, como dice Jeremías 2:19, es cuando yo tomo una postura interna hacia Dios, porque yo puedo estar dentro de una congregación o en un lugar, entre comillas, religioso, pero mi corazón no estar en ello. O sea, tomar una posición de distanciamiento. O sea, a medida que van pasando los días, su día, cada vez se tiene que hacer el que sea más blanco, o sea, el que sea más santo, santifíquese más y ese mundo inmúndese más. O sea, aquí cada vez las posturas van a ir radicalizándose más. O sea, o me convierto al Señor o me dejo llevar por la corriente. Lo peligroso, hermano, es que cuando nosotros, por cualquier circunstancia, y como recién mi esposa decía, la amargura viene porque algo no se satisfizo. No se pudo satisfacer en nosotros, una decepción. Inmediatamente nosotros tomamos una postura de alejarnos de Dios. Y cuando usted más se aleja de Dios, obviamente más empieza usted a estar en tiniebla, en oscuridad. Y hay un versículo que aparece en Jeremías 32-33, dice, me dieron las espaldas y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección. Entonces, lo peligroso es que yo no quiera escuchar a Dios y le dé las espaldas. La apostasía es darle la espalda a Dios. Es cuando una persona, usted está hablando con alguien y la gente hace un desaire y le pone la espalda, quiere decir que no quiere nada contigo. Es algo muy fuerte que una persona te puede hacer así. Supóngase que yo estoy hablando con usted o usted está hablando conmigo y yo en vez de escucharlo me doy la espalda y camino en dirección contraria a la que estamos, opuesta. ¿Cómo usted se sentiría? Bueno, así a veces somos con Dios, a veces le damos la espalda. Y sabe usted que aquí queremos justificarnos a veces esa postura porque me falló el esposo, porque no me sanaste, porque no me diste la casa. Inmediatamente nosotros entramos en un conflicto con Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, y someternos al trato de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Y acá en Éxodo, el pueblo pudo entender porque ya Dios dio la solución y endulzó la vida de estas personas que andaban caminando y ellos pues empezaron a conocer a Dios. Mire, ¿cómo nosotros vamos a conocer a Dios a medida que caminamos? No es algo, la vida cristiana no es algo estático, es algo dinámico. Cuando usted empieza a caminar en su diario vivir, usted va a pasar circunstancias difíciles donde Dios se va a manifestar, donde Dios se va a revelar cada vez más. Entonces aquí se reveló de esta manera. O sea, nadie pensaba que después de esta prueba Dios se iba a manifestar como Jehová, tu sanador. ¿Y por qué los pueblos no podían escuchar antes estas palabras? Porque en Éxodo 6, capítulo 9 dice, así habló Moisés a los hijos de Israel. Pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dureza y de la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando hay ataduras espirituales, cuando la gente está atada, le cuesta escuchar, porque hay espíritu ya en esa persona. Hay algo que ya lo ata, le cierra los oídos, entonces usted le puede estar hablando, pero como ellos ya han dejado que esa amargura entre lo más profundo, ya no escuchan, ya no ven, ya no, es como que pierden el sentido espiritual de ver y ver las cosas de Dios. Así como nosotros podemos perder los sentidos naturales de ver y de escuchar, también podemos perder los sentidos espirituales de ver y escuchar las cosas de Dios. Dejamos de maravillarnos, dejamos de tener alegría y gozo en nuestra vida.
Cuando usted esté pasando eso, inmediatamente usted tiene que volverse a la fuente, pedirle al Señor, echa el árbol o el madero en mi vida. No quiero vivir apartada de ti. No quiero retroceder. Y lo peor, hermano, es que buscar el ayuda en otros lugares como ellos andaban buscando en otro lado, porque si nosotros retrocedemos, hermanos, no vamos a agradar a Dios. Aquí en Éxodo capítulo, voy a leer, perdón, en Hebreos, hay un texto que nos advierte a todos nosotros, a todos los que estamos viviendo esta época tan compleja. En Hebreos 10:36, porque no tenéis necesidad de la paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque de aquí en un momento, tan solo un momento, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero justo por la fe vivirá. Vivirá. Si retrocede, mi alma No se agradará. no se agrada. ¿Qué es lo que el diablo busca, en el fondo, con todas las circunstancias? Que desagrademos al Señor, Que tú retrocedas. que retrocedamos. Eso es lo que en el fondo, mira, no se deje gobernar por las mentiras del diablo. No permita que la mentira prevalezca más que la verdad. A veces creemos más la mentira que la verdad. Creemos más lo que dice el mundo, lo que dice la persona, que lo que la Biblia me está enseñando. La Biblia me enseña a poner la confianza en Dios, y como en este caso tan bíblico, es que después de 3 días de tanta desesperación, de tanta necesidad de buscar y no encontrar y defraudarse, Dios le da la solución de una manera sobrenatural a Moisés, porque esa es una ocurrencia de Dios, no de Moisés. Los líderes no tenemos la solución a todas las personas, pero sí Dios nos da la capacidad a veces de darle la solución para que ellas pongan el madero, ellas hagan lo que tengan que hacer, y Dios va a endulzar tu vida. No hay cosa más exquisita de vivir en esa plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice la Biblia. Pero usted me dice, pero pastor, pero es que la Biblia lo dice, y justo por la fe vivirá. No es por las obras, no es por que yo vea las circunstancias, sino que la fe me trae el ámbito espiritual, y puedo vivir en paz a pesar de que a lo mejor tengo un conflicto con mi esposo, con mis hijos, con el vecino, con el hermano, con el pastor, con quien sea. Dios te da la capacidad de vivir tu vida en dulzura y tú transformarte en una fuente de bendición para los demás. No permitas que el diablo te robe eso, no permitas que vuelvas a retroceder, que vuelvas a Egipto, que vuelvas a someterte al yugo de Faraón, porque Faraón te va a volver a esclavizar, te va a volver a llevar a dura servidumbre, amargura. Vas a retroceder, vas a perder todas las cosas que Dios te quiere dar por gracia. No permitas eso. Levántate, cree, sacúdete el polvo, pide perdón, restaura relaciones y avanza. Sigan adelante, como dice su palabra. Y un versículo que queremos enfatizar, que nos da el Señor: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Me parece que eso sale en Efesios. No le puse el versículo, mi esposo lo va a buscar. Dice, quítese de vosotros. O sea, es una actitud de que tú tienes que quitártela. Aquí ya Dios pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso que cuando usted abraza la cruz, usted está abrazando el poder de Dios. ¿Sabía usted que en Filipenses la palabra nos dice que en la cruz el Señor nos reconcilió por su gracia, y en la cruz usted va a encontrar poder de Dios? Cuando tú comienzas a experimentar la cruz de Cristo, tú te encuentras con el poder de Dios, y ese poder de Dios es el que te transforma. Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer ahora? Quitarnos. Es como cuando uno se quita un saco, cuando uno se quita algo que no te gusta, ¿cierto? Si a usted no le gusta una ropa, usted se la saca. Lo mismo, quítese de vosotros amargura, y usted hágalo así, incluso como un niño. Yo a veces actúo como una niña delante del Señor, doblo mis rodillas, hablo con Él, y ya, tu palabra dice, quítese, Señor. Yo ahora me quito la amargura, me quito el enojo, me quito la ira, me quito la gritería, me quito la maledicencia y toda malicia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque en el nombre de Jesús hay poder de vencer. Tú puedes quitártelo en el nombre de Jesús de Nazaret y empezar a disfrutar de la plenitud que Dios nos da a través de la sangre de su Hijo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí mi esposo va a leer el versículo. Efesios 4:31. En esta versión dice, sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira, grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Grito airado, ¿eh? Ojo con eso, cuando gritaban los niños, ya te estoy diciendo que... Grito airado, quítese de vosotros, saquémoslo de nuestra vida.
Y otro versículo que quiero leerles yo en Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mucha gente no nos va a entender. Cuando tú quieras razonar o hablar con personas que quizás sean sociólogos, personas, no sé, de otro nivel, de quizá mental, quizá social, que no te van a entender porque no conocen el poder de la cruz, pero tú y yo la conocemos porque la hemos experimentado. Entonces, dice que es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, para ti, para mí, para nosotros, los que nos salvamos, los que hemos recibido a Jesús de Nazaret en nuestro corazón, dice que es poder de Dios. La cruz es poder. Entonces tú puedes experimentar el poder de Cristo en tu corazón, en tu interior, para que puedas deleitarte. ¿Recuerdan a esta mujer que hablaba mi esposo, esta mujer samaritana, que dice que fue como al mediodía a buscar agua? Y Jesucristo habla con ella y le dice que Él le puede dar un agua viva, un agua en la que nunca más va a tener sed. Y dice que Él le iba a dar una fuente de agua viva que salte para vida eterna. O sea, es algo que va a contagiar al resto, esa vida eterna, ese gozo, esa paz. Eso va a reflejarse en tu vida. Por eso llénate de Cristo, llénate de su amor, llénate de su presencia, porque aún estamos en tiempos de gracia, aún tú puedes correr a sus pies, aún tú puedes decirle, Jesús de Nazaret, yo quiero que tú seas el Señor, Salvador de mi vida. Él va a comenzar a transformar tu corazón y todo tu... Es tan importante, mis amados, quitarnos la amargura. Una de las causas de la amargura que hoy en día el Señor también nos amonesta a toda la iglesia, a todos nosotros, es con respecto a tener paz. ¿Y paz con quién? Con mis prójimos. Primero con Dios. Primero con Dios. Porque tú no puedes tener paz si estás enemistado con Dios. Es el primer vínculo que nosotros tenemos que restaurar. Hablando del tema, cuando una persona sufre decepciones, sufre quebranto, inmediatamente está la carne latente para uno, como ser como la esposa de Job, maldecir a Dios y morir, ¿me entiendes? Esa es la reacción de nuestra carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Negarnos, ¿me entiendes? Negarnos esas cosas, de quejarnos con Dios. Y Dios está probando nuestro corazón, Dios está probando. A lo mejor lo que tú esperabas, como ellos esperaban en esa fuente encontrar agua, no lo encontraste. Y te amargas y te molesta. Entonces, debemos primero reconciliarnos con Dios, pedirle perdón y saber que Él es Dios. Si aquí hay algo muy importante, la iglesia y todos nosotros debemos saber que Él es Dios. Y Él tiene toda la autoridad y el derecho de actuar como Él quiere. Como el barro. Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién tiene potestad? ¿El alfarero del barro o el barro se manda solo? Nosotros somos barro. En sus manos. En sus manos. Entonces, ¿qué es lo que también Dios trata con nosotros? Nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra demanda. ¿Sí? Es como que de repente yo me imagino como que un insecto o un microorganismo se pone a discutir contigo. Tú le puedes hacer así y se acabó la cosa. Dios, imagínense, la soberbia humana, la arrogancia, es tremenda. Pero Dios quiere también que podamos nosotros someternos a Dios, entender los planes de Dios, saber los propósitos de Dios, así como Job. Al final del proceso tan doloroso que vio, entendió que de a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, se dio cuenta que lo que sabía de Dios era una sombra y ahora realmente, después de tanto dolor, podía ver a Dios en su poder y su magnificencia. Y dice, me arrepiento, o sea, me lleva a un conocimiento más profundo y me doy cuenta que yo estaba tan errado en eso y me humillo. Y ahí viene la restauración. Dios le restaura, porque cuando después dice, me arrepiento, y Dios dice que de ahí Dios restauró a Job y le devolvió todo lo que el enemigo, con el permiso, le había quitado. Así que cuando pasemos circunstancias, humillémonos delante de Dios, busquemos la guianza del Espíritu, renunciemos a las cosas que están en mi corazón, saquemos la amargura, sigamos haciendo el bien y Dios te va a restaurar y levantar otra vez. Y como nos dice en Hebreos 12, 14 al 15, buscad la paz con todos, con tu papá, con tu mamá, con aquellas personas que te hicieron daño. Busquemos la paz, reconciliémonos, que no haya enemistad entre tú y yo. Ya no puede ser posible que tú no los llames, que lo bloquees por el Facebook, lo bloquees por WhatsApp. No puede ser eso, mis amados. Busquemos la paz. Si bien es cierto, quizá
va a ser, no se va a restaurar totalmente la relación, pero usted va a tener paz, va a tener una reconciliación con aquella persona que te dañó, que te hirió, que te traicionó. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuándo vamos a ver a Dios? ¿Cuándo sus ojos se van a abrir para ver a Dios? Cuando usted esté en paz con su prójimo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la amargura me impide recibir la gracia. La amargura me impide alcanzar la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es el don de Dios hacia nuestras vidas. Favor Por su inmerecido. gracia son sus favores inmerecidos, como dice en el Salmo 109, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios, el que sana todas tus dolencias, el que perdona todos tus pecados, el que te sacia de bien tu boca, y en fin, ahí nombra todos los beneficios. La gracia es la que nos otorga Dios inmerecidamente para todos nosotros, el que nos guarda del mal. Entonces, dejamos de alcanzar esa gracia, ¿por qué? Por la amargura. Y dice que brotando alguna raíz de amargura. La amargura lamentablemente es una raíz que está ahí profunda, que quizás nadie la ve, pero que brotan de repente sus hojitas, sus ramitas ahí, con la ira, el enojo, la maledicencia. Por eso dice la Biblia, quítese. O sea, usted tiene que arrancarla. Cuando hay una planta que a ti no te gusta, ¿cierto? O una plantita que usted quiere sacar de su jardín, usted la arranca de raíz, porque si no la arranca de raíz, va a volver a brotar. Lo mismo Dios nos dice a nosotros, saca esa amargura desde lo más profundo. Y usted tiene que, y tenemos que analizarnos, a ver, Señor, ¿qué amargura tengo en mi corazón? Ah, tengo con este hermano, esta hermana, mira lo que me hicieron, míralo. Y ahí usted empiece, Señor, yo los perdono, Señor, yo los bendigo. La mejor forma de sacar la amargura es usted bendiciendo al que te maldice. Ese es un secreto espiritual. La manera de sacarte la amargura es bendiciendo a aquellos que te ofenden. Dice la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. El gran problema, mis amados, que esa amargura te lleva a contaminar a tus hijos, a tu esposo o tu cónyuge, a las personas de tu trabajo. ¿Por qué? Porque andamos con cara de pocos amigos, ¿cierto? Y así no podemos agradar a las personas, no podemos agradar ni a Dios ni a nuestro prójimo. Por eso es tan importante, amados, resolver esas cosas internas. La dulzura de la cruz. En la cruz usted va a encontrar la dulzura de su presencia. En la cruz tú vas a poder doblar tus rodillas y hablar con Dios y entregar tus cargas, todas aquellas cosas que afectan tu alma y tu corazón. Ahí dice que deje alcanzar la gracia de Dios. Y aquí hay un texto que en Isaías 30, 18, muy hermoso, si usted lo puede buscar en su versión. Dice, pero Jehová espera para otorgarlos gracia. Dios quiere que tú te humilles para otorgarte gracia. Dice, por eso se levanta para compadecerse de vosotros, pues Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que esperan en él. Aquí la versión dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Sabe lo que más Dios anhela? Es tener misericordia, derramarse en amor, derramarse misericordia en amor, y por tanto será exaltado. Porque ¿qué produce en nosotros? Gozo, alabanza. Por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Tú eres bienaventurado, bienaventurada, porque confías en el Señor, en el Dios que te da la victoria y que te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la diestra de su gloria, de su presencia. Así que no tengas temor, amada iglesia del Señor. La dulzura de la cruz de Cristo es la que te va a dar la victoria. Y queremos mandar un saludito a todos nuestros hermanos que nos están viendo en estos momentos, hermano Eduardito, Marcela, Gloria de Villa de Alemana, que Dios Villa Alemana, sí. Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, de los que aquí alcanzo a ver, porque algunos no los alcanzo a ver. Queremos bendecir y orar por tu vida. Bueno, esperando que no sé si Amorcito ya terminó te queda un versículo más. Ya, no, estamos. Ya. Bueno, deseándole que este mensaje es para su vida, no es para pensar que usted busque, porque a veces nosotros cuando recibimos un mensaje, una palabra, inmediatamente pensamos en otra persona que no seamos nosotros. Este mensaje para que usted disponga a hacerse transformado, o sea, que dispóngase Dios. Dios no te va a obligar,
Dios te invita para que tú digas, amén, entiendo esto, acepto esto, este trato, acepto circunstancias, no me voy a amargar, voy a perdonar, voy a salir adelante. Esa es la actitud que Dios busca para ver su gloria y su poder. Todos nosotros pasamos por circunstancias ingratas, pero lo más importante es no quedarse ahí, es saber que ese momento de aflicción es porque Dios está purificando mi corazón, transformando mi corazón, para que yo sea una persona, una mujer, un hombre, conforme al corazón de Dios, y yo pueda ser testimonio de su amor, y mi vida sea como la vida de la mujer samaritana, que dice, esta versión dice, y le daré agua, y se hará en él una fuente de agua. O sea, mi vida, Dios quiere transformar en una fuente de agua para los demás. Para vida eterna. Para la vida eterna, para que los demás vean mi vida como un testimonio ineludible de la gracia de Dios. Así que, hermano, sean bendecidos con esta palabra y no se amarguen. No importa lo que esté pasando, no importa lo que te hayan hecho, aprenda a perdonar, aprenda a avanzar, no se permite que el diablo siga sembrando la duda, la incredulidad, el resentimiento, sino que avance y crezca en el Señor. Amén. Bendecimos tu vida, Padre, en esta hora queremos bendecir a cada hermano que está conectado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor esté sobre ellos, Señor. Derrámate, Señor, con poder en su interior, Señor. Comienza, Señor, a soltar cadenas, reprendemos toda amargura, reprendemos y cancelamos toda obra de tinieblas, Señor. Declaramos lo que está escrito, levantamos la vara de tu palabra que dice, Señor, que tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio, despojaste a principado y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, Señor. Que ahora sea una revelación, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, lo que es la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo hay poder, en la cruz de Cristo hay dulzura, Señor, en la cruz de Cristo, que es como la imagen que tú le diste a Moisés, Señor, que lanzara ese madero en el agua, Señor, porque ahí se iban a endulzar y íbamos a poder beber. Yo te pido, Padre, que eso negativo que está ocurriendo en la vida de mis hermanos ahora se vuelva para bien, que la cruz de Cristo haga el efecto poderoso, Señor, para hacer volver a bien toda circunstancia adversa, Señor, y puedan beber en la dulzura de tu santidad y en tu hermosura, Señor. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para hacer siempre tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de mis hermanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Te bendecimos, mis amados. La paz de Dios sea sobre ustedes y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. La paz de Dios sea sobre ti.